La educación en debate. ¿Cómo pensamos hoy la educación en el nivel inicial? ¿Cuáles son los desafíos de la enseñanza para nuestras infancias? Durante el 2021 y 2022 se ha realizado una consulta amplia con todos los trabajadores de los distintos puestos de trabajo del nivel inicial y tenemos hoy la actualización de un nuevo diseño curricular donde participaron muchos docentes en un amplio debate y reflexión acerca de qué enseñar en el nivel inicial. Educar en el marco de este posicionamiento político-pedagógico significa entender a la educación como derecho. El nivel inicial es el primer eslabón en donde este derecho se concreta. Estamos en un momento que es la ocasión para definir pisos de igualdad en espacios asignados por la heterogeneidad. Es la oportunidad para seguir construyendo redes con las familias y con la comunidad. En el nivel inicial comienza un proceso de construcción de ciudadanía que ubica a la escuela como pieza clave en el proceso de convivencia democrática. En este episodio, los jardines de infantes enseñan y aprenden, y los trabajadores de la educación definen, planifican y garantizan el derecho social a la educación. Esta actualización del diseño tiene las voces de todas y todas. Esto lo venimos reiterando ya varias veces, pero no es poca cosa poder decir que este diseño nos representa, que este diseño tiene la participación de los docentes, tanto desde el público como desde el privado, que tiene la participación de los padres, que tiene la participación de los estudiantes de los institutos de formación docente. Sin lugar a duda, es un diseño que se diferencia del diseño 2018, que nos había dejado por fuera, que no nos había dado la participación. Ese diseño del 2018 no lo entendíamos, no sabíamos cuál era el trabajo que nos proponía. En cambio, este diseño, que tiene un trabajo territorial que comenzó en el año 2022, tiene claramente las nuevas áreas incorporadas: la educación ambiental integral, la interculturalidad, la S y la inclusión en clave de igualdad como una forma de trabajo transversal. Digamos que ya no se trabaja en proyectos aislados, sino que van a formar parte del proyecto institucional para trabajarlo durante todo el ciclo lectivo en forma transversal. Y en el área de juegos tiene una modificación muy importante, que es la de recuperar el juego como área, ya que en el diseño 2018 no figuraba, sino que estaba incluido dentro del área de ambiente social. En este marco es muy importante poder recuperar el área de juego, ya que es imprescindible, importante y necesario para nuestro nivel. Valoramos este proceso que se ha venido dando, valoramos el nuevo diseño del nivel inicial que tenemos, y es necesario continuar con una formación permanente para poder acompañar la implementación del mismo en cada una de las instituciones, los jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires, con jornadas institucionales, con la creación de los cargos faltantes de los equipos de orientación escolar, los cargos de secretario, los cargos de PR, todos aquellos cargos resultados de la POF que son necesarios, módulos de educación física y módulos de artística para todos los jardines de la provincia, como la implementación de la quinta hora en los girines, en los jardines de isla de matrícula mínima, y poder crear más cantidad de salas de 2 años, como también de jardines maternales, para lograr así la universalización de lo que es la primera sección, es decir, la sala de 3 años. Seguir trabajando con cada una de ustedes, para que la aplicación de este diseño vigente logre lo que tanto ansiamos, logre tener una educación de calidad en nuestro nivel inicial. ¿Qué animalito es? A ver, mira. Un cocodrilo. ¡Un cocodrilo! ¿Qué nos trajo hoy? A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Un libro!
Escuela de cocodrilos. Los invito a escuchar el cuento. ¿Tienen ganas? ¿Sí? Bueno, los alumnos de la escuela de cocodrilos vienen de diferentes países, pero todos hablan el mismo idioma, el idioma cocodrilense. Ese día la maestra les tenía una sorpresa. Un compañerito nuevo llegaba a la escuela. Les presento a Fafi, les dijo. ¡Jo, jo, jo! Se rió Crocón a los gritos. ¡Jo, jo, jo! Se reía. ¡Qué nombre tan ridículo! Ningún cocodrilo se llama Fafi. Entró caminando un poco, agachado, y tenía una pequeña jorobita que le tapaba toda la ropa. Su hocico era corto y grueso, hablaba bajito y casi sin abrir la boca. Selva consiguió que otros chicos cocodrilitos jugaran con él en el recreo, pero algunos se burlaban de él. Y por supuesto, Crocón, que era el jefe de la banda, era el que más se burlaba de Fafi. Y el profe de natación estaba furioso con Fafi porque no quería meterse en el río. Un día un cocodrilo desconocido llegó sin aliento a la puerta de la escuela. ¡Rápido! ¡A esconderse! Vienen los cazadores de cocodrilo. Todos estaban aterrados. Ya no había tiempo para escapar, pero pasó algo fantástico. Fafi se sacó el guardapolvo y extendió sus alas. Porque Fafi no era un cocodrilo. Fafi era un dragón. Y ante la mirada de todos sus compañeros y los maestros, Fafi salió a defenderlos y largó mucho fuego y espantó a los cazadores de cocodrilo. Ahí todos se quedaron sorprendidos porque Fafi, el cocodrilito que todos cargaban y burlaban, no era un cocodrilo. Era un dragón. Y no era una joroba lo que tenía Fafi, que era lo que escondía detrás de... Eran alas. Y a partir de ese día, Fafi en la escuela se volvió un héroe. Ya nadie lo burlaba, ya nadie lo cargaba, porque había defendido a toda la escuela y a sus amigos cocodrilos de los cazadores. Y acá está Fafi. Ahí está Fafi. Y como dice mi amigo Serafín, la historia de la escuela de cocodrilos llegó a su fin. Fafi no era un cocodrilo, era un dragón. Y dentro de la sala, ¿somos todos iguales? No, somos todos diferentes. Imagínate qué aburrido sería si seríamos todos iguales. Algunos somos más altos, otros somos más Chiquito. somos más bajitos. El color de nuestro cabello. El macho. Mira, ¿qué tiene? ¿Qué tienes? Trenza. ¿Hay alguno más que tenga trenza? ¿Hoy? Francesca. Muy bien, Francesca hoy sí viene igual a Ciro. Pero a veces no. Sí, soy igual. Muy bien, Ciro. Somos todos iguales. Porque al jardín venimos todos a aprender juntos. ¿Les gustó? Sí. Sí, no te olvides que somos todos iguales. Todos tenemos diferentes gustos para escuchar música, diferentes gustos para vestirnos. Ahora nos vamos a levantar y vamos a registrar en la hoja todos nuestros cocodrilos diferentes, porque cada uno va a dibujar un cocodrilo diferente. El que a vos te guste, el que a vos te guste, el que a cada uno le guste. Nuestro proyecto es sobre la interculturalidad y la literatura tiene que ver mucho con la transversalidad de la ESI, por lo cual nos pareció muy importante mostrarle con sal amarilla lo que venimos trabajando. Y fue muy rico para nosotros poder volcarlo en un taller con la familia, por eso lo elegimos también hoy para poder compartirlo con ustedes,
porque se trabaja desde varias aristas emocionales, hablando de la igualdad, del reconocimiento por el otro, de la aceptación de los distintos estudiantes de la institución. ¿Por qué elegimos esta autora? Porque el libro nos pareció muy importante al leerlo con nuestras compañeras y compañeros, que habla mucho de la problemática que vivimos hoy día a día, ¿no? Que nos cuesta todavía visibilizar las diferencias y las desigualdades. Muchos todavía estamos atravesando, ¿no? ese paso que nos cuesta tanto visibilizar al otro como un igual. Entonces es importante para nuestros estudiantes desde pequeños que aprendan que todos somos diferentes a partir de la literatura, que es lo más allegado a ellos. La educación inicial hoy tiene un nuevo diseño curricular. ¿Cómo pensar la educación intercultural? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación intercultural? De alguna manera hablamos de una perspectiva que debe atravesar la educación de todos y todas. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, la educación intercultural no es para aquellos que son construidos como diferentes, sino para todos los niños y niñas de los jardines de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esto es un valor? Porque entendemos que en la diferencia, en entender que las distintas culturas fueron pensando de distintas maneras su relación con el entorno, su relación entre adultos y niños, las formas de crianza, hay un saber que es valioso de ser transmitido. Y en ese sentido, las escuelas estamos desafiadas. En el jardín, de alguna manera, tenemos que pensar cómo hacemos para que esas distintas experiencias culturales que los niños pequeños ya traen desde sus casas, de esas formas de hablar, de esas formas de vincularse con los adultos, que a veces nos resultan muy próximas a las propias, a las construidas con los propios hijos, con las propias infancias, y otras veces nos parecen extrañas, todas esas formas son válidas y de alguna manera nos ponen en el desafío de conocerlas y trabajar con ellas. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos que adecuarnos sensu stricto a la experiencia cultural de los niños y las niñas? No. El jardín tiene que ofrecer otros mundos, tiene que ofrecer otras experiencias, tiene que mostrarle a los niños y las niñas que en sus casas las cosas se nombran y se hacen de determinadas maneras y en otros lugares de otras. Cuando pensamos una educación inicial en perspectiva intercultural, estamos pensando en unos jardines de infantes comprometidos con la alteridad. ¿Y esto qué supone? Bueno, de alguna manera pensar al jardín como un espacio dialógico, democrático, en permanente conversación sobre cuáles son los repertorios culturales con los que los niños, las niñas crecen en sus entornos familiares y cuáles son los que propone la escuela. Y cómo hacer que estos repertorios culturales heterogéneos, distintos, conversen sin necesidad de que unos sean construidos como mejores o más adecuados que otros. De alguna manera, este nuevo diseño curricular también incluye en este mismo gesto a la educación sexual integral y a las perspectivas de educación ambiental. Creemos que estas tres perspectivas transversales nos permiten pensar nuestras prácticas en una nueva dimensión o retomando cosas que venimos haciendo, pero con nuevos gestos. Pensamos que la educación, la experiencia cotidiana de las escuelas está atravesada por las desigualdades y por las diferencias culturales. Los niños, las niñas de muy distintas procedencias se encuentran en la escuela, pero es recién a fines del siglo XX, es decir, 100 años más tarde, que aparece la preocupación por reconocer que la diferencia cultural es un valor y no un obstáculo. Así, en los últimos años hemos visto distintos marcos regulatorios que reconocen los derechos de los niños, de las niñas, de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los migrantes, de las migrantes, y también de aquellos que tienen distintas identidades de género y el matrimonio igualitario. Todas estas leyes, todas estas normas internacionales construyen un nuevo desafío para la escuela que hasta ese entonces de alguna manera se había preocupado por homogeneizar. Ahora ustedes me preguntarán cómo hacemos esto en la sala.
algunas cuestiones puntuales sobre prácticas del lenguaje. Trabajar en perspectiva intercultural implica trabajar con las diferencias como atributos inherentes y valiosos de las infancias y nuestras sociedades todas. Y esto puede parecer sencillo, pero no lo es, porque el sistema educativo, de alguna manera, se construyó sobre una matriz histórica, intentando uniformizar, homogeneizar, más que reconocer estas diferencias. En general tendimos a tratar de asimilar a los niños y marcar esas huellas o esas trazas de sus repertorios culturales de origen. De alguna manera poner en diálogo distintas concepciones, distintas perspectivas, es un desafío para nosotras que hemos sido estudiantes en una escuela que tenía otros objetivos y también formadas para aquellas escuelas. Voy a poner algunos ejemplos de prácticas del lenguaje que me parece un lugar sensible. Los niños, niñas que llegan a los jardines vienen de experiencias lingüísticas muy disímiles. Algunas las advertimos, niños que no hablan necesariamente español, pero otras nos pasan más inadvertidas, porque incluso las propias familias les enseñan a las niñas y los niños a ocultarlas en el espacio escolar. De alguna manera el español es la lengua oficial, pero nuestros estudiantes suelen estar en contacto con otras experiencias lingüísticas. Algunas son lenguas originarias y otras no lo son. ¿Cómo podemos ir hacia otras experiencias? La primera cuestión es pensar que las infancias crecen en contextos signados también por la desigualdad. Es decir, hay distintas expresiones culturales, pero también desigualdades. Y no todas las lenguas, no todas esas expresiones culturales tienen el mismo reconocimiento. Y esto es algo que las familias saben. Entonces, que los niños, las niñas puedan expresarse, nos parece que es algo que tiene que ser parte de uno de los objetivos explícitos de un nivel inicial que piense en perspectiva intercultural. Que sus formas de hablar sean reconocidas y comprendidas. Es decir, a veces los chicos ponen femenino donde nosotras entendemos que tiene que ir un masculino o un masculino. Es decir, dicen lápiz, por ejemplo, por poner un ejemplo, y uno puede pensar que ese ejemplo es un error. Y lo que tiene que poder advertir ahí es que lo que hay es tal vez una familia que está estructurando su lenguaje con una matriz de otra lengua. Y en ese sentido, el nivel inicial tiene que empezar a pensar estas cosas, no tanto como errores, sino como información que hay que decodificar para habilitar que se puedan decir las cosas de distinta manera. Esto quiere decir que nunca le vamos a decir a los niños que en realidad en el español estándar hablamos de el pis. No, les vamos a decir, pero vamos a saber que ese niño, esa niña tiene una experiencia lingüística distinta. O por ejemplo, cuando las cosas son nombradas de otra manera. Cuando a la batata, en lugar de decirle batata, le dicen boniato, bueno, sabemos que un mismo objeto, que una misma cuestión, puede ser nombrada de distintas formas. Más que corregirlo, la idea sería ver de qué distintas maneras le podemos decir a ese mismo objeto. O otras situaciones que incluso pueden dar equívocos, el gorro y la cachucha de repente para algunos es un genital y para otros es un gorro y para otros. Estas cosas tienen que ser ocasión de conversación, ocasión de trabajo. También es una buena ocasión para invitar a las familias a que relaten cómo eran los cuentos que les contaban cuando eran niños, cómo eran las experiencias escolares en torno a la lengua cuando eran chicos, cómo fueron alfabetizadas, porque mucho de esto estará operando en la forma y en el sentido común de estas familias. En todo caso, creo que hay posibilidad de sostener espacios de encuentro con las familias, con otros adultos del barrio, que nos permitan reconocer cuáles son esas marcas lingüísticas que la escuela tiene que poder incluir en su repertorio. También que nos permitan informarnos acerca de cómo podemos hacer para decodificar aquellas cosas que a primera vista, por nuestras marcas de formación, podemos leer como errores. De alguna forma, pensar la escuela, pensar el jardín en perspectiva intercultural, es poder pensar una infancia que se sienta contenida con sus marcas
culturales en el ámbito escolar. Y esa es la riqueza de lo público, esa es la riqueza de lo común. Ahora, ¿qué podríamos hacer en el jardín para empezar a pensar estas cosas? Por un lado, a mí me parece interesante pensar la idea de cómo armamos los grupos de niños, los grupos de juego, a veces por proximidad, a veces por distancia, a veces por edades, a veces por intereses comunes. Es interesante pensar que hay niños que no se pueden separar de sus hermanitos. Y eso, en general, en la historia del sistema educativo fue visto como un déficit de los niños. Y a mí me interesaría contarles que para algunos pueblos indígenas, en los primeros años, la experiencia compartida con los hermanos mayores es estratégica. Hace bastantes años ya tuvimos una experiencia en un jardín con una población importante en la provincia de Buenos Aires, en donde los niños no se separaban de sus hermanitos, porque si forzábamos esa separación en la clave tradicional, lo que producíamos era que no asistan al jardín. Y fue muy interesante lo que sucedió en el jardín, cuando niños con y no con empezaron a participar juntos de actividades de distintas salas. No todos los niños son idénticos, no todos los niños tienen los mismos intereses, y estos agrupamientos más flexibles fueron una oportunidad única para que estas familias se acerquen al espacio escolar sin sentir que se violentaban formas de crianza que eran sostenidas por ellos. En este sentido, a mí me parece que otra cuestión que podemos atender es la forma en la que abordamos las situaciones que se presentan como conflictivas, aquellas que leemos como error. Muchas veces hay distintas cuestiones que nos hacen pensar que los niños o las familias están equivocadas y no hacemos suficientes preguntas. Tal vez pensar una educación inicial en perspectiva intercultural en clave de este nuevo diseño curricular es empezar a hacernos nuevas preguntas. ¿De dónde vienen estas familias? ¿Qué experiencias culturales portan? ¿Qué oportunidades de hacerlas presentes en el cotidiano del jardín tenemos? Muchas veces las maestras, los jardines, proponen algún día en donde las familias vienen a relatar cosas. Es un gesto valioso que las familias muchas veces celebran. Ahora, ¿qué pasa si eso se convierte en algo más transversal del cotidiano del jardín? No es sencillo, pero puede ser un desafío interesante. ¿Qué pasa si invitamos a las familias a compartir, ya sea a través de relatos en audios de WhatsApp, ya sea a través de relatos escritos, de fotos, de lo que fuere, cuáles eran los juegos que jugaban en la infancia? Tal vez allí abrimos puertas a que se hagan presentes otras formas de jugar, distintas de las que tienen los niños de ahora y de las que tenían los niños de antaño, que fueron sus padres, que fueron sus abuelos, en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y esta puede ser una ocasión para poder pensar y mostrar que hay muchas experiencias de ser niño y niña, que todas son válidas y que todas tienen lugar dentro del jardín. En todo caso, pensar el jardín en perspectiva intercultural es hacer de esas situaciones que son conflictivas, que nos ponen en jaque, ocasiones de pensar propuestas de enseñanza. Hola Elisa, ¿cómo estás? Bueno, un placer tenerte con nosotros para este ciclo. Un poquito recordar que estamos en este proceso de transformación de la propuesta curricular de nivel inicial en el cambio de diseño, y que esos cambios no se dan así como así, sino que están contextualizados en un momento sociohistórico determinado. Son siempre una oportunidad de pensar desde dónde venimos, hacia dónde queremos ir y cómo implementamos luego ese diseño en las prácticas cotidianas en el nivel. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles la invitación y la oportunidad de ser parte de estos cambios. Ser parte de los cambios también te renueva, sentirte diferente, y a los profesionales eso nos viene bien, así que muy agradecida a todo el equipo de SUTEBA esta oportunidad. Y además también la oportunidad de conectarme con las colegas y los colegas docentes de inicial.
En primer lugar, celebro absolutamente el cambio de diseño, por supuesto, la perspectiva teórica con la que acuerdo en su totalidad, y me parece una gran oportunidad para el momento histórico que está viviendo la provincia de Buenos Aires en general y la nación en particular con respecto a los cambios de paradigma en el campo educativo. Y el campo de la educación inicial siempre fue un campo bastante progresista, con lo cual eso también es para celebrar. Siempre prefiero mirar los cambios en clave histórica, ¿no? Me parece que mirarlo en clave histórica te permite comprender mejor el presente, porque te obliga a conocer el pasado y el mientras tanto, digamos, ¿no? Lo que fue sucediendo. Y en este sentido, creo que este diseño es de alguna manera la resignificación del diseño del 2008, cosa que también por cuestiones muy personales en lo profesional me alegra mucho, y estoy absolutamente en consonancia con todos los y las profesionales que fueron parte de este cambio curricular. Y el diseño del 2008, como para tomarlo como punto de partida, y también el diseño del 2022, es absolutamente superador del tecnicismo, de una mirada tecnicista que tanto daño hizo a la educación, pero fue una mirada de época, un momento histórico particular que uno, en lugar de enojarse, tiene que profundizar en su estudio y tratar de comprender para no volver a repetir, para no reproducir, digamos, las peores cosas de los aportes de las teorías que fueron, digamos, marcando las políticas pedagógicas en los diferentes niveles. En este sentido, digo, es superador, por ejemplo, además del tecnicismo, es superador del maduracionismo. No nos impone qué cosas debemos enseñar en la sala de 2, de 3, de 4 o de 5. Está absolutamente inscripto, digamos, en una perspectiva constructivista del desarrollo de los aprendizajes, con lo cual el lugar del maestro tiene que ser un lugar de provocador pedagógico, el que tira del desarrollo en el momento de enseñar. Y me parece que esto está muy claramente diseñado en los principios de este nuevo diseño. Y otra de las cuestiones que me parecen muy importantes es que es absolutamente superador, digamos, de una mirada universal del niño. Se introduce en la mirada del niño particular, o sea, rompe con la mirada del niño epistémico, ese niño hegemónico de clase media, que vive, digamos, en un determinado contexto, con determinadas familias. Incursiona absolutamente en lo que es la mirada de la diversidad cultural, y no solamente de la diversidad cultural, sino de la perspectiva de género, de la diversidad en la perspectiva de género, en la construcción de la norma, la libertad, la inclusión, como una mirada sumamente importante y privilegiante en toda la perspectiva teórica del diseño. Cuando hablo del diseño curricular, a mí también me parece muy importante pensar que el diseño tiene que ser una herramienta, al igual que la planificación. ¿Por qué? Porque el diseño, si bien prescribe principios de la política educativa provincial en este caso, tiene que ser un espacio de autonomía para el docente. Es decir, esta prescripción sería como una prescripción entre comillas, no es una imposición. La prescripción tiene que tener y tiene amplios márgenes de libertad para que el docente resuelva y diseñe sus propios procesos de enseñanza en función justamente a las particularidades del contexto, a las particularidades de sus alumnos, a la diversidad cultural.
y inclusive a sus propios deseos de elegir qué enseñar, ¿no? Para qué enseñar y cómo enseñar. Lo que no tiene que ser nunca el diseño es justamente encorsetador de la actividad docente. Es todo lo contrario, es como una guía del proceso de enseñanza. Y ahora tenemos esta guía que nos permite pensar también las novedades que nos trae este diseño, que están vinculadas a la interculturalidad, a la perspectiva de género y a la educación integral ambiental. Es un momento para poder pensarlas en función de cómo esa maestra que se sienta a planificar, cómo incorpora estas miradas, estas novedades en su práctica cotidiana en el jardín. Bueno, ese me parece que es el desafío. ¿Por qué es el desafío? Bueno, porque así como nadie puede enseñar lo que no sabe, ¿sí? Nadie puede planificar lo que no tiene claro, ¿no? Y me parece que esto comienza siendo fundamentalmente una tarea colectiva. Por eso yo empezaría hablando de la planificación del proyecto educativo institucional. Esa herramienta, ¿no? Vuelvo a repetir, como herramienta. ¿Por qué como herramienta? Como algo que a mí me sirve en realidad y que no la construyo, no la hago en respuesta a un mandato, o la inspectora vea esa carpeta que ni siquiera está subrayada, que no tiene nada escrito porque no pasó nada ahí, ¿no? Si uno no subrayó, no escribió, no resignificó, es porque no pasó nada. Esas planificaciones, ni del proyecto institucional ni del proyecto de sala, en realidad sirven al verdadero proceso, en caso de la institución, ¿no? De la identidad institucional, y en el caso de la sala, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Con lo cual me parece que aquí se resignifica, y hace tiempo que estamos trabajando la idea de resignificar tanto el papel del director, de la tarea del director en la escuela, como de la tarea del maestro en la sala. Una tarea que, vuelvo a repetir, con mucha autonomía tiene que ser, y con muchas decisiones responsables. ¿En qué sentido? En el sentido de que si decido esto es porque considero que es lo más conveniente y oportuno para esta institución o para esta sala. Con lo cual, construir un proyecto institucional en el que todos contribuyamos como colectivo docente es fundamental. ¿Por qué? Porque ese proyecto después se desgrana, ¿no? Como una propuesta general en las diferentes propuestas de sala, y hay como una coherencia, hay como una línea político-pedagógica institucional, ¿no? Que responde a una determinada identidad. Y si bien es un trabajo colectivo, el mentor de ese colectivo es el director, ¿no? El director que, al igual que el maestro de la sala, tira el desarrollo de los maestros, que los provoca pedagógicamente para investigar, por ejemplo, o para estudiar. Y en este sentido se me viene como a la mente, digamos, la problemática de los contenidos transversales, ¿no? ¿Por qué no se abordan habitualmente o con la generalidad que uno desearía que se aborden los contenidos transversales en las instituciones? Porque las maestras no saben cómo hacerlo. Es decir, no han incursionado en el estudio de la problemática de género o de los cambios climáticos, o la problemática de la construcción ciudadana, o la construcción de las normas, las problemáticas éticas, ¿no? De la diversidad cultural, cómo podemos transformar esas diferencias o esas diversidades en oportunidades pedagógicas. Con lo cual, la implementación curricular requiere un previo estudio en profundidad de todas estas cuestiones. Y acá, digamos, la vedette, ¿sí?, sería la directora, que ofrece la posibilidad de incursionar en la investigación y en el estudio, y por supuesto el acuerdo de los docentes, porque, vuelvo a repetir,
ninguna norma nunca se comprobó, ninguna imposición externa estuvo al servicio de los cambios cuando vos cerrás la puerta de tu sala y haces lo que querés, ¿no? Para garantizar que cuando cerrás la puerta haces lo que ideológicamente hemos resuelto entre todos en el colectivo institucional, para eso tenés que tener, digamos, un verdadero equipo. Y el equipo es justamente eso. Una vez que los maestros sienten que conocen, porque también, así como el niño tiene el derecho de acceder al conocimiento a través de la enseñanza y del aprendizaje, los maestros tienen el derecho de la formación docente. Y la formación docente se tiene que dar en diferentes planos, a cargo del Estado, por supuesto, ¿no? A cargo de los sindicatos, por supuesto, en los aspectos pedagógicos, pero también a cargo de la institución, o inclusive de los distritos y de la región, a cargo de los inspectores distritales y regionales, ¿no? Son acuerdos que uno tiene que buscar de manera consciente, justamente para establecer líneas de política educativa, ¿no? Y los maestros muchas veces temen de escuchar la palabra política porque pareciese de que estuviésemos hablando de política partidaria, y no se trata de eso, se trata de resoluciones colectivas donde los ministerios, a través de los diseños curriculares, por ejemplo, y de sus prescripciones, resuelven trabajar en determinados niveles. Con lo cual, me parece que empezar por el proyecto institucional es una manera. Y vuelvo a repetir, cada docente tiene que poder proponer en su sala algo que se desprenda de este proyecto institucional más general y en ese sentido, digamos, tener claro qué es lo que va a enseñar. El para qué lo va a enseñar creo que también tiene que ver con las discusiones de los sentidos y los significados, porque el para qué tiene que ver con esto del derecho, como te decía antes, de acceder al conocimiento, ¿sí? Pero el para qué también tiene que ver con la posibilidad de ampliar los horizontes culturales de los niños. Entonces, cualitativamente hablando, a veces no importa cuánto aprendieron en cantidad, sino la calidad de los aprendizajes, ¿no? Esta es otra de las cuestiones, digamos, superadoras del tecnicismo, ¿no? El aprendizaje en profundidad, donde el que aprende es tan protagonista como el que enseña, ¿no? Y en ese intercambio y en esa interacción entre el que aprende y el que enseña, hay un nuevo aprendizaje, digamos, que tiene que ver con la retroalimentación, la empatía y todo lo que tiene que ver en esta relación maestro-alumnos, alumnos entre sí, maestros directivos, directivos entre sí, directivos inspectores, ¿no? Como esta red empática de relaciones que son interaccionistas. Cuando el maestro está seguro de lo que va a enseñar, seguramente está seguro de que va a ampliar los horizontes culturales de sus alumnos, seguramente va a elegir los contenidos pertinentes y adecuados a las necesidades y a los intereses de los niños, va a poder programar los procesos de enseñanza teniendo en cuenta toda la amplitud que hay de propuestas de modelos pedagógicos didácticos en el diseño curricular, desde la unidad didáctica, el juego como principal, digamos, protagonista, ¿no?, de los modos de enseñar, las secuencias didácticas, los proyectos y todo aquel modelo didáctico que el maestro elija. No son ni buenos ni malos. Esta es otra de las cuestiones. Hay que sacarles ese valor ético a los modelos didácticos. Son modelos que están al servicio de la enseñanza o no. Entonces, cuando están al servicio de la enseñanza, están bien elegidos, digamos, ¿no? Y un maestro sabrá elegir un buen modelo cuando está convencido que, por ejemplo, puede enseñar determinados contenidos vinculados a cualquiera de las áreas del conocimiento o a los contenidos transversales mismos, si lo hace a través de una secuencia didáctica, y puede
fundamentar y explicar por qué eligió en este caso una secuencia didáctica o por qué eligió una unidad didáctica en este caso, ¿no? Uno puede tener desde el corazón más inclinaciones por unas cosas que por otras, pero esto no significa que lo que no elija es porque no es adecuado o pertinente. Así que yo siempre he defendido la autonomía del maestro y también he defendido lo que el maestro puede explicar y fundamentar desde sus propios conocimientos a alguien que le pregunta por qué haces así.